Nilsen Ogniwan. En esta ocasión veremos algunas profesiones y oficios en lengua náhuatl. Algunos oficios son los siguientes: campesino o agricultor, milchujqui, literalmente hacedor de milpas, tlalmaitl, mano de la tierra, pescador, michmani, el que captura peces, cocinero, tlacualchihuani, literalmente hacedor de comida, policía, topile, el que tiene el bastón de la justicia, tlachiquero o preparador de pulque se dice tlachijqui, literalmente el que succiona, albañil, calquetzqui, literalmente el que levanta casas, vendedor, tlanamacani, literalmente el que vende cosas, comerciante, pochtecatl, su traducción se puede tomar literal. Algunas profesiones son las siguientes: profesor, temachtiani, literalmente aquel que enseña, médico, tisitl, o también tepahtiani, este último literalmente dice aquel que cura a la gente, partera, temishihuitiani, literalmente la que practica un parto, médico veterinario, yolcapahtiani, el que cura a los animales, enfermera, cocoshcapiani, la o el que cuida a los enfermos, farmacéutico, pahchihuani, el que hace medicamentos, arquitecto, calmanani, el que construye casas, filósofo, tlamatini, el que sabe cosas, escritor, tlajcuiloani, literalmente el que escribe cosas, encargado del tonalamatl, tonalpouhqui, literalmente el que lee el destino. Esta profesión solo existió durante la época de los mexicas y se terminó con la llegada del catolicismo. Sacerdote, tlamacasqui, el que ofrenda, músico, cuicachihuani, el creador de cantos, cantante, cuicani. Profesiones y ocupaciones como ingeniero, mecánico, programador, etc., no existen formalmente en la cultura náhuatl, por lo que se pueden traducir tal cual. Eso ha sido todo por el día de hoy. Esperemos que este video les sea de utilidad en el estudio del náhuatl. Titohtasque, Nogniwan.